todo en España. No es posible para mí de ser aquí con ustedes hoy, pero pensamos que a través de un video, es en mi casa, no es en una tecnología muy grande, pero pensamos que a través de un video es posible de compartir con ustedes nuestro mensaje sobre las células madre. ¿Qué son las células madre? ¿Qué es el papel natural de las células madre en el cuerpo? Cuando comprendemos todo eso, ¿qué podemos hacer para apoyar el papel natural de las células madre en el cuerpo? No hablo español muy bien, pero esperemos que será bastante bueno para compartir ese mensaje. Entonces, vamos a hablar de tres temas. Primer tema, el papel natural de las células madre en el cuerpo. Y cuando comprendemos lo que las células madre hacen en el cuerpo, el potencial de la movilización o la liberación de nuestras propias células madre. Después, ¿qué es la significación de todo eso en el desarrollo de las enfermedades o el mantenimiento de la salud? Porque hay un entendimiento nuevo en todo eso a través de ciencias nuevas desde 3 a 5 años. Y finalmente, con esta información, cuando comprendemos bien el papel natural de las células madre en el cuerpo, ¿qué podemos hacer para apoyar este proceso en el cuerpo, para ayudar el cuerpo a mantener su salud óptima? Ok. Primer tema, el papel natural de las células madre en el cuerpo. Mi campo de estudio al principio es neurofisiología, el estudio del cerebro. Entonces, ¿cómo es que desarrollamos productos que apoyan el papel natural de células madre y que desarrollamos un concepto de células madre? Comencé todo eso hace 20 años a través de las investigaciones sobre una planta acuática que se llama Aphanizomenon flos aqua, en abreviación AFA. Personas que consumieron AFA reportaron muchos beneficios sobre la salud. Identificamos al principio rápidamente 3 compuestos en AFA que tienen un efecto antiinflamatorio, un efecto de apoyo del sistema inmunológico y un efecto sobre el cerebro, un aumento de la claridad mental, de la energía mental. Pero a través de todas estas investigaciones, muchas personas reportaron otros beneficios que no pudimos explicar sobre la base de estos compuestos. Beneficios que tocaban el funcionamiento del páncreas, del hígado, del corazón, de la piel, de la retina, por ejemplo. Muchas partes de la fisiología humana. Y la pregunta era, ¿qué es la cosa que esta planta hace en el cuerpo que va a llevar muchos beneficios en el cuerpo? Y durante muchos años era un misterio, hasta el día que una colega me envió un artículo científico. El título de este artículo estaba Cambiando la sangre en cerebro. Un estudio sobre la leucemia. En este estudio los investigadores irradiaron ratas e inyectaron células madre de ratones en las ratas. Células de ratón contienen el cromosoma Y. Es posible de monitorear este cromosoma. Entonces, a través de este cromosoma es posible de monitorear la reconstitución, la regeneración de la médula ósea en las ratas y también la reconstitución de la sangre. Y la conclusión es que, de hecho, este proceso de radiación e inyección de células madre en el cuerpo es un tratamiento muy bueno para la leucemia. Pero en este estudio, los científicos observaron un pocos de semanas después células del cerebro con el cromosoma Y. Entonces, la conclusión que células madre de la médula ósea se liberaron y migraron en el cerebro para convertirse en células del cerebro. Y en el mismo tiempo, otros estudios en el mismo tema, la transformación, la diferenciación de células madre de la médula ósea en células del corazón y también del hígado. Entonces, con esta información,
Lo que mi colega y yo comenzamos a pensar es que si células madre pueden convertirse en células del hígado, células del corazón y células del cerebro, entonces, ¿por qué no en células del páncreas, células de los pulmones, células de la piel, de la retina? Para nosotros era solamente ¿cómo puedo decir? Una pregunta de tiempo. Con tiempo vamos a observar que células madre pueden convertirse en casi todos los tejidos del cuerpo. Entonces publicamos un artículo en la literatura científica, en la revista que se llama Hipótesis Medical. En este artículo propusimos que células madre constituyen el sistema natural de renovación del cuerpo, el sistema natural de reparación del cuerpo. Ahora, podemos ver en la ciencia hoy, 15 años después, podemos ver exactamente la documentación del papel natural de las células madre en el cuerpo. Lo es lo que se pasa en el cuerpo. Cuando hay una herida, de cualquier manera en el cuerpo, del corazón, cerebro, los pulmones, de cualquier manera, la parte del cuerpo que está afectada va a liberar compuestos que son bien conocidos hoy, que van a migrar o van a alcanzar a la médula ósea y va a provocar la liberación de células madre de la médula ósea. Después de 1, 2, 3 días, la parte del cuerpo que está afectada va a liberar también otros compuestos que van a atraer las células madre hasta este lugar del cuerpo, y las células madre van a migrar en el tejido afectado, y con el contacto con las células, ¿cómo puedo decir?, los tejidos dañados, las células madre van a convertirse en células del tejido. Entonces es el sistema natural de reparación del cuerpo a través de la liberación de las células madre, la circulación de las células madre, la migración de las células madre en los tejidos, y en los tejidos la proliferación y diferenciación de las células madre en células del tejido. En todo eso, la sola cosa, la sola etapa que es nueva, es la diferenciación o la transformación de células de un tipo, células madre en la médula ósea, en células de otro tipo, células de otros órganos y tejidos del cuerpo. Es importante de comprender que hace 15 años, en la ciencia tradicional, las células madre de la médula ósea solamente pueden convertirse en células de la sangre, células rojas, células blancas, plaquetas, pero es todo. No pueden convertirse en otros tipos de células del cuerpo. Entonces, esta idea que células madre pueden convertirse en células de la piel, del corazón, del hígado, de otros tejidos del cuerpo, es totalmente nueva. Entonces, hablamos un poco más de eso. Hay muchos estudios que describen este proceso natural en el cuerpo, pero hablamos de un estudio que va a mostrar este proceso de una manera muy interesante. Aquí es no sé cómo se dice en español, dos vasos, no son vasos de laboratorio. Dos vasos, la parte de arriba contiene células madre, pero ¿cómo se dice? La pared inferior del vaso de arriba es hecho de una membrana semipermeable que va a permitir el paso de moléculas, pero va a prevenir el paso de células. Arriba hay células madre y abajo hay un pedazo de hígado dañado que va a liberar moléculas moléculas para comunicar, puedo decir, con las células madre. Los científicos observaron las células madre y observaron que después de 8 horas estas células comenzaron a convertirse en células del hígado. Entonces, lo que es muy interesante en este estudio, porque podemos mostrar eso con muchos estudios en la literatura científica. Pero en todo eso, una pregunta para mí que es muy interesante es que si todo eso es
tan evidente hoy? ¿Por qué no, ¿por qué no lo observamos antes? Porque es en el cuerpo desde el principio de nuestra vida, desde el principio de la humanidad. ¿Por qué es que solamente hoy podemos observar eso? Es a través de ¿cómo puedo decir? La manera en la ciencia que los científicos hacen para identificar células. Es un proceso, un protocolo, un método que se llama la histología. Es de observar una célula con un microscopio con su dimensión, con su forma, con su color, con el número de núcleos en la célula, muchas partes, muchas características visibles. Es posible de identificar una célula del cerebro, una célula del hígado, del pulmón, del corazón, de cualquier tipo de células del cuerpo, a través de sus características físicas visibles. Entonces, si ponemos células en este vaso arriba, y ponemos estas células, que son células del hígado. Hoy observamos estas células. No es posible de decir que ayer estas células del hígado eran células madre. La transformación es totalmente invisible, entonces no es posible de observar esta transformación. A menos que podemos utilizar marcador, que sí podemos marcar las células y observar la transformación con este marcador, podemos ver la transformación de células madre en células del tejido. Eso puede hacer a través del descubrimiento de una molécula que se llama la proteína verde fluorescente. Es el premio Nobel 2008 en bioquímica. Entonces, dado que es una proteína fluorescente que es fluorescente de una manera espontánea, es posible, dado que es una proteína, es posible de desarrollar el ADN, de inyectar el ADN de esta proteína en el núcleo de una célula madre. Entonces, esta célula madre sí se prolifera en una población de células que se diferencian, se transforman en células de un tejido. Vamos a observar células de un tejido, pero con una lámpara fluorescente. Estas células van a brillar verde, serán verde. Entonces podemos decir que estas células del hígado o de cualquier tejido eran ayer células madre. Es un experimento muy fácil. Entonces los científicos irradiaron ratones, inyectaron células madre fluorescentes en los animales, hicimos una herida de un tejido y observaron el proceso de reparación. Aquí es un músculo 6 semanas después de la inyección de una toxina que va a totalmente eliminar el músculo. El músculo es totalmente reformado, pero a través de células madre. Aquí es el corazón, la parte del corazón que estaba afectado a través de un ataque del corazón. 2 semanas después es lleno de células nuevas, pero son células verdes que vienen de células madre. Misma cosa en la piel después de una quemadura, misma cosa en los riñones, en los pulmones, y aquí es una célula del páncreas que produce insulinas. Vamos a hablar de eso un poco antes. Entonces hay muchos estudios solamente para decir que de hecho células madre pueden convertirse en muchos tipos de tejidos del cuerpo. Entonces en todo eso tenemos la liberación, circulación, migración, proliferación y diferenciación de células madre. En todo eso, la parte más interesante, la parte que fue más estudiados en la ciencia, es el número de células madre circulando en la sangre, que es la consecuencia de la liberación de células madre de la médula ósea. Entonces, la pregunta es, ¿qué es la relación entre el número de células madre circulando en la sangre y la salud? Aquí es un estudio publicado en el 2005. Un estudio en la cual científicos utilizaron
500 personas con riesgos cardiovasculares. Los científicos cuantificaron el número de células madre circulando normalmente en estas personas, monitorearon eventos cardiovasculares durante un año, ataque del corazón, angina, arritmia, problemas del corazón, y después hicieron la correlación entre eventos cardiovasculares y número de células madre circulando en la sangre. De otras maneras, la pregunta es, ¿podemos decir que las personas que van a desarrollar problemas del corazón son las personas con menos células madre circulando en la sangre? Que personas con más células madre van a mantener de una manera estadística, va a mantener su salud de una manera mejor. Es exactamente lo que observaron. El número de estas 500 personas fueron divididos en 3 grupos. El grupo con muchas células madre, un grupo con un número normal de células madre y personas con un número menos de células madre. La conclusión es que personas con más células madre pueden mantener su salud de una manera muy más importante. El número de células madre en este estudio fue el indicador más importante para los riesgos o problemas cardiovasculares. Entonces, la pregunta sobre la base de este estudio, pero muchos estudios como este estudio, la pregunta es, ¿podemos mejorar la salud a través de un aumento del número de células madre circulando en la sangre? Si podemos apoyar la liberación de células madre de la médula ósea y podemos aumentar el número de células madre en la sangre, ¿puede eso aumentar la salud? Podemos ver eso en una serie de estudios. Hay muchos estudios. Voy a hablar de un poco de estos estudios. Primer estudio, pero antes de hablar de estos estudios, vamos a poner todo eso en un contexto global. Cuando hablamos de tratamiento de con células madre o investigación con células madre, hablamos del aislamiento de células de una fuente, como el cordón umbilical, por ejemplo, la sangre, los tejidos adiposos, la pulpa dental. Hay muchas fuentes de células madre. Después, la expansión in vitro, que es la multiplicación o la proliferación de las células madre para tener más células madre para un tratamiento. Después, la inyección de las células madre en la sangre o en el tejido. ¿Y cuándo podemos ver todo eso? La pregunta es, si hay células madre en la sangre, que podemos aislar células madre de la sangre, de multiplicar estas células y de inyectarlas en la sangre, la sola cosa que hacemos con este protocolo es de aumentar el número de células madre circulando en la sangre. Entonces la pregunta es, ¿y si aumentamos el número de células madre circulando en la sangre, no a través de una inyección, pero a través de la liberación de nuestras propias células madre? Es la movilización, la liberación de las células madre endógenas, que significa nuestras propias células madre. Entonces es de eso que hablamos. Primer estudio. Un estudio en el cual investigadores hicieron una ligadura de la arteria coronaria para provocar un ataque del corazón. Después dejaron los animales para recuperar y después dividieron los animales en 2 grupos. Un grupo control, el otro grupo, un grupo experimental, y en el cual inyectaron citoquinas que provocan la liberación de células madre de la médula ósea. Entonces, la diferencia entre los 2 grupos es que el grupo experimental tuvieron más células madre en su circulación durante 8 a 10 días. Después de un mes, en el grupo control, había una cicatriz de la pared ventricular muy importante, no vasos capilares nuevos,
18 sobrevivencia y problemas cardiovasculares muy importante. En el grupo experimental, solamente más células madre en la sangre, una renovación casi total de la pared ventricular, vasos capilares nuevos funcionales, 73% sobrevivencia y una salud cardiovascular casi normal. Entonces, hay muchos problemas con este tratamiento en los seres humanos. Es solamente para demostrar, para mostrar que si podemos en el cuerpo, si podemos aumentar el número de células madre de manera muy importante, podemos obtener un efecto muy positivo en el proceso de reparación. Esta es en el cuerpo. Y desde ese estudio, en 2001, hay más estudios que documentan el mismo fenómeno. El hecho que con más células madre en la sangre, el corazón puede repararse de una manera más ¿cómo puedo decir? Más eficiente, más importante, de una manera que es mejor. Ahora, con diabetes, para demostrar que este fenómeno, liberar las células madre en la médula ósea, puede apoyar o mejorar una condición de diabetes, debemos demostrar dos cosas. Debemos demostrar que las células madre de la médula ósea pueden liberarse naturalmente y pueden migrar en el páncreas y convertirse en células del páncreas, células funcionales del páncreas que producen insulina. Y si podemos demostrar que este fenómeno se pasa en el cuerpo, la otra cosa es demostrar que a través de un apoyo de la liberación de células madre, con más células madre en la sangre, podemos apoyar este proceso natural de manera que tiene un efecto sobre el desarrollo del diabetes. Entonces, primer estudio, un estudio muy interesante en el cual los científicos utilizaron ratones. En este ratones hicieron una modificación genética. No sé exactamente cómo decir eso en español. Voy a decir que pusieron el cromosoma para la insulina junto con el cromosoma para la proteína verde fluorescente. De manera que si una célula en el ratón comienza a producir insulina, va también a producir la proteína verde fluorescente. Y irradiaron ratas, y después inyectaron células madre de los ratones en las ratas. Entonces tenemos ratas, todas las células de estas ratas no contienen el cromosoma Y, pero las células madre en su médula ósea contienen el cromosoma Y, entonces podemos identificar estas células. Y si una de estas células comienza a producir insulina, va a convertirse en una célula verde. Entonces, 2-3 semanas después, aislaron estas células del páncreas y vamos a mirar a esta célula con una lámpara fluorescente. Esta célula de hecho, es verde. Entonces, producí, ¿cómo puedo decir? Transcribido el cromosoma para la proteína verde fluorescente. Pero la pregunta es, ¿esta célula puede verdaderamente producir insulina? Y como un anticuerpo para la insulina con un marcador rojo, es posible de ver que estas células de hecho producen insulina. Es posible de ver que esta célula de hecho viene del donador porque contiene el cromosoma Y. Entonces, es evidente, hay muchos estudios como eso, pero este estudio demuestra eso de una manera muy, muy clara. Células madre pueden liberarse de la médula ósea, migrar en el páncreas, convertirse en células del páncreas que producen insulina. Después, la otra pregunta es, ¿podemos mejorar una condición de diabetes a través de un apoyo de la liberación de células madre en la médula ósea? Y aquí es el otro estudio. Aquí es una islote de Langerhans. Es la parte del páncreas que produce insulina. Para estudiar enfermedades, los científicos utilizan
modelos animales, porque en la vida normal ratones no tienen diabetes o Parkinson o Alzheimer o cualquier problema de la salud. Entonces, para estudiar estas enfermedades, debemos provocar las enfermedades en los animales. Para hacer eso, hay muchas toxinas, muchos protocolos para desarrollar estas enfermedades en los animales. Con el diabetes es una toxina bacterial que se llama streptozotocina. Entonces, después de la inyección de streptozotocina, podemos ver que los islotes de Langerhans son muy diferentes, son destruidos, no pueden producir insulinas. Estos animales tienen diabetes y necesitan insulina para sobrevivir. Después los científicos utilizaron un otro grupo, un grupo que recibe una inyección con streptozotocina y después una inyección de moléculas que provocan la liberación de células madre de la médula ósea. Lo que podemos ver es la reconstitución parcial de los islotes de Langerhans, pero es bastante para producir bastante insulina, de manera que estos animales no son diabetes, no necesitan una inyección de insulina para sobrevivir. Hay muchos problemas de la salud de esta manera, con los cuales hay estudios para mostrar el efecto de la liberación de células madre sobre la salud. Herida, quemadura de la piel, insuficiencia hepática, embolía cerebral, Parkinson, lesión espinal. Para todos estos problemas de la salud, un aumento del número de células madre en la sangre puede mejorar estas condiciones de la salud. Hay estudios que existen para mostrar que podemos obtener una mejoría. Entonces, con todo eso, es interesante de hablar de un otro tema, porque a través de toda esta ciencia, es importante de comprender que en la ciencia medical casi nunca estudiamos la salud, estudiamos enfermedades. Entonces hay casi no información sobre la salud. Desarrollamos la información sobre la salud a partir de estudios sobre enfermedades. Y a través de todo eso podemos ver, a través de, voy a decir, los 3 a 5 años pasados, hay una nueva ciencia que se desarrolla lentamente. Es que todo este proceso de reparación, tenemos la liberación de células madre de la médula ósea, circulación, migración en los tejidos y reparación de los tejidos. Lo que vemos a través de muchos estudios es que este sistema de reparación no necesita ¿cómo puedo decir? El primer paso de liberación de una molécula que viene de una herida. Este sistema de reparación se pasa en el cuerpo de una manera menos importante, pero de cada día células madre se liberan de la médula ósea, migran en los tejidos y se convierten en células del tejido. Es el sistema natural de renovación del cuerpo y no de reparación. La mejor manera de ver eso es como un balance. Un balance entre pérdida de células y renovación de los tejidos a través de células madre que migran en los tejidos. Si podemos renovar los tejidos con el mismo ritmo, no sé si es como se dice en español, pero de la misma manera que perdemos células, podemos obtener un balance, un equilibrio en el cuerpo. Pero si perdemos más células madre que hay células nuevas que vienen de la médula ósea, de células madre de la médula ósea, entonces los tejidos van a perder células y vamos a desarrollar un problema de la salud de cualquier manera en el cuerpo. Pero si podemos apoyar el proceso de renovación en el cuerpo, es posible de dar al cuerpo su poder
de reparación, de renovación, y podemos mejorar la salud. Entonces, el mensaje aquí es que lo que es importante para mantener la salud durante nuestra vida es de mantener el proceso de reparación y de renovación del cuerpo de manera que puede compensar para el proceso de pérdida de células que es totalmente natural en el cuerpo. Entonces, si este concepto es verdad, que la salud es una balance entre pérdida de células en el cuerpo y la renovación de los tejidos a través de células madre que migran en los tejidos y se convierten en células de los tejidos, si este concepto es verdad, podemos decir como una hipótesis que personas que desarrollan problemas de la salud de una manera estadística tienen menos células madre en su sangre. En estas personas el proceso de renovación no es bastante fuerte para compensar la pérdida de células. Estas personas van a través de los años desarrollar problemas de la salud. Era una pregunta hace un pocos de años, pero a través de los 3 a 5 años pasados, muchos estudios documentaron este fenómeno. Aquí un estudio con diabetes. Cuando los científicos cuantificaron el número de células madre circulando en la sangre de personas en diferentes pasos del desarrollo de diabetes, una glicemia al ayuno, no sé exactamente cómo se dice, al ayuno que es anormal, después una tolerancia a glucosa que no es normal, y después el diabetes. Son pasos en el desarrollo de diabetes. Podemos ver que hay una relación directa entre este desarrollo del diabetes y el número de células madre circulando en la sangre. La misma cosa con disfunción eréctil. Personas que fueron a una clínica para un problema de disfunción eréctil, cuando cuantificaron el número de células madre en la sangre de estas personas y compararon este número con el número de células madre en la sangre de personas sanas, si ponemos los promedios en la parte de la izquierda, podemos ver que en las personas con problemas de disfunción eréctil tenemos menos de la mitad del número de células madre en la sangre de personas sanas. Si hacemos no sé cómo se dice, una relación entre el número de células madre y la función eréctil, podemos ver una relación lineal. Más células madre en la sangre significa una función eréctil mejor. Podemos ver la misma cosa con problemas de los pulmones. Aquí son enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Aquí los científicos cuantificaron muchos tipos de células madre en la sangre. En azul, personas sanas, personas con enfermedad pulmonar, y en rojo, personas sanas, en condición basal y después de ejercicio. Primera conclusión: ejercicio va a provocar la liberación de células madre. Hay más células madre circulando en la sangre después de ejercicio. Pero es evidente que con casi cada tipo de células madre hay menos de la mitad del número de células madre en personas con enfermedad pulmonar en comparación a personas sanas. En este estudio, todavía con enfermedad pulmonar, lo que es interesante es que el número de células madre es el aspecto más importante o más estudiado. Pero no solamente, hay muchos, ¿cómo puedo decir? El número no es la sola parte del proceso de reparación. Hay la liberación de células madre, entonces el número de células madre en la sangre, pero su circulación, su habilidad a agarrarse a los capilares, capilares, después la habilidad a migrar a través de los capilares,
la habilidad de proliferarse y a diferenciarse en tejidos, en células del tejido. Entonces, aquí en este estudio, los científicos cuantificaron el número de células madre. Es posible ver que hay menos células madre en personas con problemas de pulmonar, pero cuando cuantificaron la habilidad de las células madre de agarrarse a los capilares es también disminuido. Y la habilidad de las células madre a migrar es también disminuido. Entonces, con personas con problemas de los pulmones, las células madre, no solamente hay menos células madre en la sangre, pero su habilidad a hacer su papel natural de reparación global es también disminuido. Al final, con aterosclerosis, la salud cardiovascular también hay una relación entre número de células madre y salud cardiovascular. Si hay menos células madre circulando en la sangre, hay más problemas cardiovasculares. Aquí son solamente un poco de enfermedades, la relación entre el número de células madre en la sangre y el desarrollo de estas enfermedades. Pero hay más enfermedades con las cuales hay la misma relación. Entonces, de todo eso, dos conclusiones. Uno, una deficiencia o disminución del sistema de renovación del cuerpo. Esta habilidad de las células madre de migrar en los tejidos sin herida, solamente para mantener los tejidos. Una deficiencia de este proceso en el cuerpo podría ser una causa importante de muchas enfermedades degenerativas, y así como el envejecimiento en general. Segundo, la movilización de células madre endógenas al provocar la liberación de nuestras propias células madre puede ser una aplicación para la prevención y el tratamiento de enfermedades. Entonces, con toda esta información, la pregunta interesante es, ¿qué podemos hacer para apoyar este sistema natural de reparación, de renovación del cuerpo? Hay muchas cosas. Primera cosa, el ejercicio. Sabemos en la ciencia que un ejercicio muy fuerte, como correr un maratón, por ejemplo, no solamente caminando en la calle, pero un ejercicio muy fuerte, vamos a liberar células madre y vamos a apoyar el sistema natural de renovación del cuerpo. Después, un sueño muy profundo. Sabemos que durante un sueño profundo liberamos una molécula que se llama melatonina. Hay estudios que documentan que la melatonina va a apoyar la proliferación de células madre en el cerebro. Después, una nutrición antiinflamatoria. Cuando hay inflamación en el cuerpo, la inflamación va a prevenir de una manera la habilidad de las células madre a migrar en los tejidos y, de hecho, a hacer su papel de reparación y renovación del cuerpo. Entonces, a través de una comida antiinflamatoria, muchas, vegetales con color, que contienen compuesto antiinflamatorio. Este tipo de comida va a apoyar el papel natural de células madre en el cuerpo. Ayuno. Hace un año un estudio fue publicado que describe que después de 3 días de ayuno hay un aumento significante del número de células madre en la sangre. Sabemos muy bien que el ayuno es muy bueno para la salud, pero no sabemos bien por qué. ¿Qué es el mecanismo de acción? No puedo decir que es la sola cosa, pero sabemos hoy que una parte de estos beneficios vienen a través de un aumento del número de células madre circulando en la sangre. Y otras cosas, el estrés. Sabemos que cuando tenemos ansiedad, liberamos hormonas de estrés. Estas hormonas de estrés van a disminuir la habilidad de las células madre a migrar y a proliferarse. Entonces, si vivimos durante 10, 20, 30 años en una condición con estrés, que es casi la vida normal hoy en día, entonces podemos decir que durante todo ese tiempo
nuestro sistema de renovación es disminuido. Entonces es evidente que el estrés será relacionado al desarrollo de una gran variedad de enfermedades. Y al final, al fumar, el humo de cigarrillo va a prevenir la habilidad de células madre a migrar en los tejidos y a proliferarse. Y para concluir todo eso, vamos a regresar al principio de esta presentación, la planta que se llama Aphanizomenon flossaqua. Nuestra hipótesis al principio era que el mecanismo de acción de AFA es que esta planta provoca la liberación de células madre de la médula ósea. Entonces fuimos en el laboratorio y descubrimos que de hecho es exactamente lo que esta planta hace. Aislamos o identificamos el compuesto activo y desarrollamos un concentrado de AFA. Con 1 gramo de este concentrado podemos aumentar el número de células madre en la sangre de cerca de 25-30%, lo que es entre 3 a 4 millones de células madre nuevas en la sangre. Después de eso estudiamos muchas plantas y descubrimos muchas plantas que apoyan, plantas bien conocidas para llevar una grande variedad de beneficios sobre la salud. Estudiamos estas plantas y descubrimos que muchas de estas plantas tienen un efecto sobre la salud que es un apoyo de la migración de las células madre de la sangre a los tejidos o un apoyo de la liberación de células madre de la médula ósea al sangre y la consecuencia es un aumento del número de células madre circulando en la sangre y sabemos muy bien la consecuencia de eso sobre la salud. Ahora es la información que quería compartir con ustedes. Espero que mi español fue bastante bueno para comprender todo eso. Entonces es mi placer de compartir todo eso con ustedes. Gracias.